rueda de prensa con el análisis político de la semana. Mirko Lauer, Augusto Álvarez Rodríguez, nuestro invitado de hoy, Carlos Franco, y quien les habla, Juan Paredes Castro, le damos la bienvenida. Un grupo de países latinoamericanos ha expresado cierto distanciamiento con la política de derechos humanos de Cuba, que debe verse dentro de poco en Ginebra. Pero a raíz de esto, la confrontación entre la Cancillería peruana y propiamente el gobierno cubano, y de paso su embajador aquí, ha puesto las cosas calientes. De otro lado, los venezolanos parecían acostumbrarse o resignarse a una especie de mal necesario que era Hugo Chávez, pero que de pronto él y su régimen cayeron hace poco. Pero entre la inercia del chavismo que todavía queda y la esperanza de recuperación democrática en Venezuela, ¿qué es lo que queda en ese país? Con estos temas damos inicio a nuestra rueda de prensa, que también tocará el tema de la fiscalía y del sistema electoral. Bueno, en un caso como la caída de Chávez, lo primero que uno piensa es lo que piensa de toda conmoción de estas, es decir, hasta dónde llegan las ondas concéntricas, ¿no es cierto? O sea, Chávez ya se fregó, pero ¿qué pasa, qué significa para el Perú, para Colombia, para Cuba, para los propios Estados Unidos y para una serie de temas puntuales la caída de Hugo Chávez? Y en ese sentido sí creo que es sumamente importante, ¿no es cierto? Creo que Colombia se deshace de un vecino incómodo que tenía una especie de arreglo tácito con las FARC y el ELN, lo decía abiertamente, y muy poco respeto por la clase dirigente colombiana. Para el Perú, para Alejandro Toledo probablemente es más puntos, es un fenómeno tipo Bush, digamos, ¿no es cierto? Es decir, la democracia en alza siempre será una buena noticia para Toledo, pero a la vez, supongo, nace un competidor, ¿no? Nace un nuevo héroe. Ahora podríamos decir que el nuevo presidente de Venezuela es el más reciente Alejandro Toledo, con todo derecho, ¿no es cierto? Para Fidel Castro es complicado también. Yo supongo que él pierde el espléndido contrato petrolero que tenía con la Venezuela de Chávez, justo en un momento en el cual además el turismo en la isla ha caído por el efecto del 11 de septiembre. Y bueno, yo creo que así podríamos ir avanzando hasta efectos lejanos para Gaddafi o Saddam Hussein, ¿no es cierto?, que pierden un socio importante dentro de la OPEP, amigo de ellos. A mí se me ocurre todos los análisis sobre el señor Chávez, menos la idea de que algo sustantivamente profundo y drástico vaya a cambiar en Venezuela. Esta idea no me viene tan fácilmente. Ahora, en el nivel formal de la caída de Chávez y de los aprestos que se hacen en este momento para ya manejar a Venezuela democráticamente, pongámoslo todavía entre comillas, el derrumbe de Chávez por el lado del Ejecutivo no crea ningún recambio por el lado de los otros poderes. De pronto no está el poder del Congreso, no está el poder judicial tampoco, para que de ahí brotase quien debiera hacerse cargo del mando. Pero yo supongo, ¿no?, que van a mandar al Congreso a su casa, ¿no? Sí, porque además lo que está comenzando, lo que hemos visto es un golpe de Estado. Claro, este es el tipo de régimen o que se cae solo, o que se cae por acción de las fuerzas populares en las calles, pero que termina minándolo todo. O sea, no queda Chávez y todo el resto. Probablemente ni la cúpula militar. Yo tengo que ver que todos estos fenómenos son un tema que al final del día tienen que ver con los temas económicos. Y si uno ve América Latina, siempre ha sido una pampa caliente. En los 60, 70 y antes lo que estaba de moda era, si es que algo no funcionaba, y cuando digo no funcionaba, en última instancia era que la economía no funcionaba, ¿cómo se arreglaban? Tanques a la plaza, sacan al presidente civil, entran militares con una expectativa de que la cosa se arreglaba. Esto entra es un poco al revés, ¿no? Antes, cuando había problemas económicos, caían las democracias. Claro, ahora las
instalan. No, pero mira, es que lo que siento es que es parte de lo mismo, que hoy en día ya no está de moda hacer un golpe militar, sacar tanques. Estados Unidos tiene un peso en la región y se ve muy mal, pero que América Latina ha descubierto una manera institucional de arreglar estos impases que se presentan y que estamos viendo otra manera de ver otros golpes militares. Quien inaugura esta corriente, digamos. yo diría que más atrás a la Fujimori en el año 92, que es un tipo de golpe, pero luego viene Ecuador con Maguad y con el loco que tenían el anterior Bucaram, y luego tenemos Fujimori otra vez en el Perú, que sacado de esa manera, de la Rúa en Argentina, Chávez, Venezuela, y lo que hay es un sistema político que no funciona, y cuando digo no funciona es que no logra dar un delivery concreto para resolver problemas antiguos, incubados de pobreza, empleo, etcétera. Y ahí voy con lo que tú dices, cambiamos de presidente, se cambia sistema, pueden licenciar o no al Congreso. Los problemas siguen siendo los mismos de fondo. Es el tema de que la economía no funciona y no tenemos sistemas que vayan satisfaciendo la expectativa de la gente. Y ahora habían golpes militares antes, hoy hay golpes medio civiles. Yo no sé si al final alegrarme o ponerme triste con lo de Chávez, porque es un golpe a un sistema que era democrático en teoría, había sido elegido. Pero también me da alegría porque era pues un troglodita de la política que se volvía autoritario. Yo la impresión que tengo es que la palabra democracia en la política internacional tiene una función multipropósito, porque convendrán ustedes en que hasta este momento la presencia de Venezuela en cualquier foro internacional ha sido acompañado de reconocimiento de que es un Estado democrático. Cuando la señora Albright trató de formar esta famosa Comunidad Mundial de Naciones, invitó al gobierno venezolano. Claro, lo propio hizo con el gobierno de Fujimori, lo propio hizo con el gobierno de Arabia Saudita, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy tratando de insinuar es la idea de que lo que se entienda por democracia en el plano internacional depende mucho de los intereses contingentes de los estados, que son los que al final de cuentas definen, ¿no es cierto?, si un régimen es o no democrático. Pero el primer herido, creo yo, de esto, por lo menos en relación con la postura peruana, es la famosa carta firmada hace poco tiempo sobre la democracia por todos los países latinoamericanos. Ahí se señalaba con claridad que no tenía justificación alguna cualquier golpe de Estado que destituyera a un gobierno elegido por sufragio universal. Eso es lo que explica, han leído seguramente ustedes la reciente declaración hace 2 horas, 3 horas de los 8 países que conforman el famoso Grupo de Río, en el cual en su tercer acápite señalan de que lo operado en Venezuela no se ajusta a las reglas de la Carta. ¿Y qué van a hacer entonces? Bueno, ahí hay dos contradicciones, ¿no?, que yo veo. Una primera contradicción, el hecho de que mecanismos legales y constitucionales propiamente democráticos, digamos, probadamente democráticos, porque surgieron de un proceso limpio, digamos, de elecciones, y porque esas constituciones nacieron también de congresos constituyentes legítimos. Cómo estos mecanismos normales, reconocidos, se convierten de pronto en las herramientas de alguien que, digamos, convierte ese sistema, ¿no?, en un autoritarismo o en una dictadura, ¿no? Y ahora, no quiero sonarle buleyo, Juan, sí, pero esa carta se firmó y se redactó después de que eso ya había sido visto funcionando. No, claro, por Fujimori. como te digo, esta es una primera contradicción, ¿no? Y la segunda contradicción, que es a la que tú sustantivamente te refieres, es el hecho de qué va a pasar con esta carta, que está un poco pensada para quien subvierte el orden institucional desde los cuarteles, ¿no?, pero probablemente no desde la calle como ha pasado ahora, ¿no? Bueno, es que cuando yo escuché a Augusto acá decir golpes militares o un golpe civil no suena tan feo, ¿no es cierto? Claro. Pero no es menos golpe. Claro, no es y en menos ese golpe. sentido Golpe a golpe. también es un golpe a golpe, ¿no es Golpe a cierto? golpe, verso a verso. Y por eso quizá, pues, además de la declaración esta, el reconocimiento no ha venido corriendo, ¿no? Nicaragua ha tomado gran excepción a lo sucedido, y entonces pareciera que aquí todo el mundo quiere que caiga Chávez, pero ¿cómo se debía hacer para
botar al bebé sin tocar el agua sucia, ¿no? A ver, vamos a responder esa pregunta. Vamos a una pausa y seguimos. Hasta ahora te han obligado a amarrarte a una sola compañía larga distancia. Ahora, los autores de la Carta Democrática, digamos que se suscribió acá, creo yo, con mucho auspicio, no solamente de los regímenes, digamos, que venían de luchar por la democracia como Toledo, sino el propio Chávez, ¿no? Sabía, digamos, miraba con reojo de que en esa Carta Democrática se jugaban muchas cosas, pero menos la posibilidad de que pudiera... ¿Firmó la carta esa? Y yo creo que sí. Claro. Carta que además ha O sido sea, considerado un éxito de la diplomacia peruana. O sea, viene siempre el problema de la formalidad, ¿no? Pues yo firmo la carta, pues, ¿no? Es como Fidel Castro también ha firmado todas las conclusiones de las cumbres iberoamericanas comprometiéndose a un riguroso respeto por las libertades y la democracia, pero tampoco Castro ha hecho una demostración de su cumplimiento. Entonces son saludos a la bandera también, ¿no? Hay un problema. El problema es que de pronto el saludo a la bandera es la forma práctica en función de la democracia en nuestros países. Pero yo quería a lo que se ha señalado aquí agregar lo siguiente. Mira, mirado desde el punto de vista internacional, yo creo que esta semana será estupenda para los Estados Unidos. Sí, claro. Por un lado porque, en fin, lo ocurrido en Venezuela lo libera, ¿no?, de un problema más o menos urticante para ellos, sobre todo porque está vinculado con el problema del petróleo, el alza, etcétera. Pero también por la relación de Venezuela a propósito del tema Colombia. Y por otra parte, eso está vinculado también con el éxito relativo que para la política norteamericana tiene el hecho de que el gobierno peruano y otros gobiernos hayan firmado o vayan a proponer en el organismo respectivo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una propuesta, digo, que de alguna manera cambia el patrón de lo que ha sido la política tradicional del Perú y de muchos países de la región a propósito de Cuba, y que por tanto otorga más fundamentos para la conocida posición anticubana del gobierno norteamericano. En ese sentido digo de que esta es una semana estupenda. Ahora, recuerden ustedes también que hoy día la bolsa venezolana subió 7%. Y claro, yo no recuerdo bien, yo sé que haberlo visto, sé que lo he visto en alguna oportunidad al actual presidente, pero la asociación entre la función que cumple y aquella que cumple el presidente de la CONFIEP me viene de hecho, y de pronto, por tanto, lo que estamos es ante el triunfo, además de eso que, en fin, se entiende por democracia, de un triunfo de los sectores empresariales y de las políticas de Washington en términos económicos en la región, y más concretamente en Venezuela. Yo creo que esos son los ganadores efectivos. Como temporales, porque me hace Claro, acordar también creo eso. Argentina. Votan al presidente, de la Rúa se va, entran los otros que fueron entrando y hay como un entusiasmo. A la semana se dan cuenta, meten la mano en el bolsillo y dicen, igual no hay nada. Entonces vuelve el tole-tole de nuevo. Ahora, esta victoria que podría ser solo pírrica en Venezuela, nos tiene que recordar que esa convivencia partidaria, esa convivencia político-partidaria en Venezuela de muchos años, entre el social cristianismo y la socialdemocracia, fomentó una corrupción política muy grande y que el pueblo venezolano se fue desengañando precisamente de sus partidos, y esa fue la tierra fértil en la que pudo surgir Chávez. Pero Chávez surge también de esa manera complaciente como Caldera, el régimen de Caldera, vio la revuelta que hizo en los cuarteles. Terminaron amnistiándolo, le abrieron prácticamente la cancha electoral y ahí tuvieron a Chávez. Y yo no creo que con el alejamiento de Chávez las estructuras políticas de Venezuela sean las que nos despierten la esperanza de un país diferente. La sumatoria de todos los partidos políticos en términos de las últimas encuestas en Venezuela nos arrojan más allá, todos juntos de 24 o 25%. Los partidos. De todos. ¿Tú te das cuenta entonces que... Pero eso ha cambiado el jueves, ¿no es cierto? Porque es un Puede poco que la sí, misma puede que no, sumatoria que se podía hacer aquí con no. Fujimori, ¿no? Es
decir, el problema es que los posible. partidos democráticos dependen un poco de la buena voluntad de los medios, de los empresarios, de mucha gente. Si no la hay, estos países desordenados siempre prefieren no tener partidos. Pero tú ves cómo es este fenómeno raro en Venezuela, ¿no? No es un líder político el que se pone a la cabeza de esta nueva transición. No es tampoco un representante de alguno de los poderes que haya sobrevivido a la hecatombe. Es tanta novedad que un golpe civil-militar use a un tecnoburócrata para la presidencia. Yo creo que en ese sentido están en familia. O sea, el nuevo presidente venezolano no es un empresario, es un hombre que se ha pasado toda su vida prácticamente. No, pero simbólicamente... de funcionario internacional. Mirko, pero simbólicamente lo que te presenta es ese clarísimo vacío político. Digamos, Ya, ¿no? pero, O sea, pero no los partidos presenta políticos también no están una en ese gran escenario. habilidad política. Es decir, hemos comenzado aquí diciendo el proceso de la caída de Chávez puede producir grandes tristezas o grandes alegrías, no importa. Pero lo que está claro es que el suelo jurídico internacional de eso que acaba de ocurrir no está parejo. No está parejo. Todavía podría ocurrir, ¿no es cierto?, que le exijan, por ejemplo, al nuevo presidente respetar al Congreso y no meterse con él. Con lo cual tenemos a un presidente transitorio con una mayoría chavista. Podría ocurrir que alguien le diga, oiga, Modelo que conocemos en el Perú. así es. Paniagua vivió con el Congreso Un rato. corrupto y todo. Ah, no un rato, hasta el final. Hasta el final. Nosotros es que Y lo otro es, ¿qué pasa si alguien le dice, señor, ¿por qué un año para convocar elecciones? ¿Y por qué no 3 meses, no es cierto? Porque de pronto no está seguro el resultado. Ah, bueno. Bueno, hacemos una pausa. Seguimos. Y si la preocupación es el chavismo, el antichavismo puede ganar las elecciones mañana. Las puede ganar dentro de un mes. Yo no sé qué pase dentro de un año, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, el esquema este está entrando en crisis. Es decir, este cómodo esquema que arrancó efectivamente con Fujimori, ¿no es cierto? Los militares ponen la mano de obra y los civiles ponen el cacharro, ¿no es cierto? Que después se vio en Ecuador, que es los campesinos, ¿no?, ponen la presión de vapor y los militares ponen la bayoneta detrás y ¡juá! La escenografía, la En el tercer país ya entró en crisis. Yo creo que lo que pudo hacer de manera natural y tranquila Fujimori, lo que lograron hacer 2 veces en el Ecuador, en Venezuela va a crear problemas. Creo que no hay que ser muy adivino para decir, ese gobierno no le va a ir tan bien en términos puramente procesales internacionales. Yo veo un adelanto de elecciones, por ejemplo, de todas maneras. Un choque con el Congreso, de todas maneras. Un choque con las multitudes en las calles de la Argentina, como estás sugiriendo tú, de todas maneras. Con lo cual se agravaría esa gran pesadilla de todos los textos de estrategia de los norteamericanos sobre la zona andina, que hay una crisis de gobernabilidad de los estados, ¿no es cierto? Ahora, por esto que tú estás diciendo, Mirko, discrepo con lo que decías al comienzo, que si es que esto, entre los ganadores de esto está Toledo, si esto le hace bien a Toledo. Yo creo que le hace mal, en el corto plazo le puede servir, etcétera, pero yo creo que abona en el terreno, campo minado que es América Latina, y el Perú ciertamente lo es, en el sentido de que los latinoamericanos, y en el Perú creo que tienen eso bien claro, es algo que ha cambiado, y es que la gente, no es porque se me ocurra a mí, porque lo he visto en focus groups, lo que dice la gente es, si el presidente no funciona, se le cambia. Y por tanto esto hace que genera como inestabilidades y que la gente acá en el Perú diga, oye, pero si lo votaron allá al otro, si nuestro presidente no camina, simplemente presionamos, empujamos y hacemos un cambio. Con lo cual los Pero, Augusto, republicanos terminan Augusto, siendo la fórmula hebrea. Augusto. Disolver al pueblo y elegir otro. Porque así no hay democracia Yo que pienso que funcione. eso ocurre precisamente porque cada día son más precarias en lugar de ser al revés, no las instituciones. Correcto. Porque salimos de Fujimori, por ejemplo, y nos encontramos con una precariedad institucional que tiene que asustarnos, ¿no? Por ejemplo, conocemos de una noticia reciente, la investigación a la fiscal de la Nación, ¿no? En momentos en que nuestra lucha contra la corrupción, ¿no?, tiene detrás a un Montesinos monitoreando todos los procesos legales que tienen que ver con esa corrupción.
no terminamos todavía de armar el diseño del poder judicial que queremos tener, ¿no? Y estamos sobreviviendo con un Congreso y un Ejecutivo que de una u otra manera sostienen por lo menos dos patas de la mesa, digamos, porque el sistema de partidos tampoco podemos decir que funciona. No hay Entonces, instituciones, y eso hace muy frágil el sistema. No hay instituciones. Yo creo que por eso mismo el panorama que tú pintas en América Latina pasa por una crisis de gobernabilidad en el que no hay pues tecnócratas, ¿no? Porque los tecnócratas diseñan modelos Pero de es porque salvación no hay económica. o porque no hay comida, o pan, o plata, o sueldos, o salarios. Eso, Yo creo Bueno, que la crisis pero es Mirko, hay alguna luchamos? Es la fórmula más contradicción, ¿no? Porque ¿por qué hay diseños tecnócratas que te dicen, señor, usted no gaste más de lo que ingresa en su caja fiscal, compórtese bien, viene el Fondo Monetario Internacional, firmas una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y pones a un costado tu diseño económico supuestamente salvado, ¿no? ¿Y quién te diseña el resto de mecanismos de tu estructura con el que tienes que funcionar y también comer? Ya, pero eso es un cuento chino, simple y llanamente, ¿no es cierto? Bueno, yo te estoy pintando el Ya. cuento chino en este caso. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Está bien que les conté algo. ¿No? Pero eso yo siento que no le sirve a Toledo. Es decir, no. Que puede ser arrastrado por el torbellino venezolano, tampoco. Pero ¿cuánto Pero no es un depende? Toledo, sí, Pero la región, con esto, con lo que Juan dice, lo que ocurre es que Fujimori se tiró lo que era la institución de la presidencia de la República, con el prestigio que podía tener, que le aguantó a Belaúnde y a García para tener dos gobiernos, malucón uno, mamarrachento el otro, pero la gente quería que eso dure. En cambio, con Fujimori, la gente, cuando se tiran a Fujimori, lo que la gente rompió el mito que teníamos de decir que la democracia es que el sistema dure. Bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar? En otros tiempos la gente diría, aquí hay una situación prerevolucionaria, ¿no es cierto? Acá hay una situación casi insurreccional, ¿no es cierto? Los pueblos de la zona andina están con hambre, hay una pobreza que crece, ¿no es cierto? Y la gente va a dejar de creer en los mecanismos democráticos. Estamos en ese punto en el cual pero eso está comenzando a caer la credibilidad del sistema democrático. Pero no el gobierno. Yo diría que lo que se cae es el gobierno, pero es la credibilidad junto del sistema político. Es decir, no Y siento habría que llamarla la credibilidad. En realidad. Claro, es decir, se caen García, es decir, Toledo, Lourdes Flores. Cuando veo cada vez más imágenes en la televisión, semana a semana, uno va viendo Campoy, en las calles, el chofer que quema su combi, como que comienza a haber una presión medio silenciosa, pero que agarra forma en algún Pero momento. eso es lo que te hace ver de que el sistema de intermediación entre la sociedad y el poder, digamos, pues es un caos, ¿no? Y eso probablemente Mira, tú la lo impresión que tengo, ves ¿sabes bien. cuál es? Es que lo que la plataforma a partir de la cual la gente observa, interviene y valora esto que llamamos las instituciones políticas, está fundada en lo que son sus necesidades. Mira, aquí el problema es el siguiente. Tú hace un rato nos hacías notar el hecho de que mientras la economía siga como está, lo más probable es que la gente siga evaluando al gobierno de modo negativo, ¿no es cierto? Ahora, hace un momento, en una conversación previa, les contaba a ellos los resultados que arroja el último informe de INEI acerca de la pobreza. Escúchame, el primer año de transición a la democracia, la pobreza extrema creció 5%, 4.5%. La pobreza rural creció 5%. Las necesidades básicas insatisfechas crecieron 2.6%. Y la pobreza general, 1.4%. 2 meses después, es decir, en febrero, según la estimación de INEI, el desempleo abierto subió a 10.6, es decir, aproximadamente 1.2, 1.3 más que el que teníamos anteriormente. Por otro lado, sabemos que los recursos públicos disminuyen en vista de que 12% creo que es lo que ha caído la recaudación tributaria, ¿no es cierto? Oye, dime una O cosa. sea, son Y el gobierno seguramente va a tener inevitablemente que ajustar. ¿Y cómo crees que va a reaccionar la gente? bueno, No le puedes pedir a la gente, oye, que tenga tanta atención a la Pues, mecánica Una democrática. pregunta, si Chávez, ¿sí? no, yo pediría trasladar el análisis de estos datos, Ya. que son muy interesantes, para la segunda parte haciendo una pausa.
Mirko, bueno, Sí. aparte de esta estadística que no está como para que Pedro Pablo Kuczynski toque la flauta, digamos, No lo ha hecho todavía, ya, definitivamente. ¿qué es lo que veías tú? No, yo mirando la estadística, mirando la impopularidad que se viene y que ustedes están vaticinando, yo me preguntaba, le preguntaba a Carlos, que lo estaba hablando para todos, si Hugo Chávez, en vez de ser, ¿no es cierto?, este personaje tosco, grueso, de malos modales, hubiera tenido exquisitos modales democráticos, profundo respeto por las instituciones, los derechos y las libertades, y una intensa dedicación a las relaciones públicas en Washington. ¿Igual hubiera caído? Bueno, yo te completo un poquito la pregunta, o sea, supuestamente un Chávez educado y formado en otros términos, digamos. No que este Chávez, digamos, ordinario pudiera tener esas virtudes. Por eso quiero decir, ¿qué es lo que tumbó a Chávez? ¿Lo tumbó su forma de ser y de actuar o lo tumbó la circunstancia social? Yo sé que siempre es un poco de todo, pero ¿se hubiera salvado por sus buenas maneras? Yo creo que lo que... Porque esa es la clave para el futuro de Alejandro Toledo, evidentemente. Mira, aquí yo tengo la impresión que en el caso de Chávez lo que lo echa a perder es un cálculo errado respecto a lo que le era posible hacer dentro de las condiciones internacionales y nacionales en que se movía. ¿De acuerdo? Precisamente ese estilo de hacer político, de ejercer el gobierno, es producto de el intento de desafiar a poderes que son superiores a los suyos. Además se había equivocado de continente por momentos, pareciera. Sí, sin embargo, aquí es conveniente señalar, por favor, lo siguiente. La última encuesta que se hizo en Caracas arrojaba para Chávez un apoyo del 40%. No está mal. Para nada mal. Escúchame, aquí cualquier presidente latinoamericano ya al medio año ya está, ¿no es cierto?, con la... Entonces, el problema es que el hecho de que él haya tenido una corroboración frecuente para él de su estilo sobre la base de las encuestas, lo llevó en un momento a dejar de tener en cuenta eso que se llaman factores o poderes fácticos que operaban decididamente también en contra suya. Y se dio circunstancias que él pierde el poder. Y creo que lo pierde porque pierde también la sintonía con lo que era la evolución del sentido común de sus Fuerzas Armadas. Bueno, en todo caso es mi opinión, ¿no? Que se ajustan rapidito, pues, ¿no? Van al ritmo. Pero eso de la economía acá, yo siento lo que Carlos decía, el crecimiento de la pobreza, hay tres curvas que son en economía que van bien juntas. La pobreza sube cuando el crecimiento baja, y el crecimiento baja cuando la inversión privada ha caído. Y ahí está la explicación por qué en los últimos 5 años viene ocurriendo eso en el país. Está ahí. La inversión privada ha venido cayendo muy fuertemente por diversas... También por esta fecha número 31 de la Liga Española. Esta curva de inversión privada, y ahí no hablo de privatizaciones, que son importantes, pero es que es inversión privada, que gente que mete nacional, extranjera, y principalmente nacional, que es al final lo que pesa mucho más en la inversión. Esto va a seguir. Pasa que ahí entramos en el mundo del esoterismo, ¿no? Porque realmente un gobierno como este y el de Valentín Paniagua, que no hayan podido atraer la inversión extranjera, siendo gobiernos democráticos, procapitalistas, con el beneplácito de los Estados Unidos y de la Comunidad Europea, con políticas fiscales serias, entonces ya, ¿qué cosa hay que hacer para atraer a la inversión extranjera? A la cual además un estudiante que rompe un vidrio en una manifestación de Arequipa espanta inmediatamente 10.000 millones de inversión extranjera. Mirko, pero justamente estás diciendo tú estás tocando el clavo ahí, porque la inversión extranjera no viene porque se lee un decreto por el cual cae Fujimori y se instala un gobierno, digamos, de transición, o porque pasamos a una democracia efectiva, formal, con Toledo elegido. Las inversiones, creo yo, lo que quieren ver es una estabilidad jurídica institucional.
no la estabilidad jurídica ¿Tú crees que para el nominal. inversionismo como nueva religión no ha habido suficiente estabilidad jurídica? Y yo creo que no lo hay todavía. A pesar de que Yo las creo que transnacionales no lo han hay. ganado todos sus juicios en los últimos Por 2 años. por eso es el gran problema de este gobierno, de que ve que las inversiones tardarán todavía mucho tiempo, de que ve que sus exportaciones también tardarán mucho tiempo en rendir frutos y están pensando, yo creo que cada vez más cercanamente, en romper la chanchita de la caja fiscal y marchar hacia ciertos desequilibrios probablemente controlables, ¿no?, del presupuesto nacional. Yo tengo la impresión que aquello que denominamos problemas económicos no son sino la expresión de un conflicto que básicamente es político y que es el siguiente. ¿Quién determina el contenido de las políticas económicas en este país? Cuando tú señalas con razón de que las universidades, sobre la base de sus propios criterios, ¿no es cierto?, definen si invierten o no invierten, en realidad están participando en el conflicto por saber quién toma las decisiones económicas en el país. Y ese conflicto pone, por un lado, a los organismos multilaterales, a los bancos de inversión, a las oficinas evaluadoras de riesgo, a la CONFIEP, a Kuczynski, lo que fuera. Y por otro lado, esa suerte de política económica de sentido común que tiene la gente cuando las encuestas dicen que quisiéramos empleo, lo que fuera, o no privatizaciones. Estos polos enfrentados no terminan de producir sino por el hecho de que no hay hegemonías en el país, no terminan de producir aquel mínimo de acuerdos que podía fijar la cancha y permitir que los actores jueguen, ¿no es cierto? Porque ¿quién sabe realmente de nosotros hasta cuándo se queda Kuczynski, o si Kuczynski va a permanecer y la política económica que él desea hacer va efectivamente a ser ejecutada? Eso no lo sabemos nosotros. Y no sabemos nosotros Es una apuesta de riesgo. Pues. Claro, por cierto, pues. Por eso Carlos, es que... mire, Pero también yo me pondría también en el riesgo de la gente que no tiene dinero, que no tiene empleo, que tiene hambre. ¿Por qué les va a preocupar? Pero os salvo a protestar. Claro, ¿qué es vas a una hacer? inversión, una decisión. Claro. O sea, que invierte en su seguridad personal. ¿Quién consensualiza esa otra parte de las demandas o expectativas económicas? Bueno, hoy el Congreso no ha hecho un mal trabajo en términos de intentar una representación parcial y por eso vemos a la CONFIEP, a una cantidad de personas, Kuczynski, CONFIEP, empresarios, ¿no? Toda una derecha económica e ideológica también, planteando que el Congreso está mal, que el Congreso no sirve, que el Congreso no funciona, porque el Congreso mal que mal lo ha hecho. Claro, quizás lo que le falta al Congreso es tener pues sus representatividades partidarias atrás, digamos, ¿no? No porque tengan esas representatividades que meter la mano en la tarea propiamente parlamentaria, para eso están los congresistas elegidos, sino simplemente para que ese Congreso tenga un sustento institucional. Bueno, pero lo mayor. tiene. Mira, fíjate tú cómo funciona el Congreso para la economía. Una mayoría de miembros de la bancada de Perú Posible ha votado consistentemente por medidas económicas que el MEF y la CONFIEP y los empresarios consideran negativas y que no llevan a ninguna parte. No entremos al tema de quién tiene la razón, pero ahí hay una discrepancia sólida. La bancada prista en su gran mayoría, no sé si al 100%, pero mucho, ha votado junto con eso. Aquí tenemos un Congreso que representa una voluntad popular al 90% votando por una línea económica que es una línea económica específica. Y frente a eso, dentro de la imagen que ha dado Carlos, ¿no es cierto? Frente a eso hay gente que dice, eso que hacen ustedes no funciona, no marcha, no lleva a ninguna parte. Pero lo que hay es un conflicto. Tú estás diciendo, en el otro lado se tienen que ordenar. Están ordenadísimos. Pero están ordenados en Lo que en pasa el rumbo. es que no son elegantes. No, claro. Pero la amigo, gente sabe lo que quiere. Tú dices que acá ha habido estabilidad jurídica, señales claras. Yo diría que la economía desde el año 96, 97, Fujimori lo que comenzó es... No, yo hablaba de esto. No, pero me refiero a pichicatear la economía, distorsionar mercados, comenzar a desandar las reglas que había puesto años previos. El gobierno de Paniagua fue un gobierno democrático, inmaculado, con algunos ministros en las carteras sectoriales, que recuérdate, pero el ministro Ortega de Transportes era un desastre como gestión y no atraía inversión. Y hoy en día con Kuczynski, tú preguntemos a un empresario, ¿sabes tú cuánto va a ser la carga laboral en los siguientes 2 años?
¿Cuál va a ser la carga de impuestos en los siguientes 2 años? ¿Los aranceles en los siguientes 2 años? Nadie en el gobierno te puede decir esto. Bueno, Si no lo porque habían hay dicho. O sea, Entonces, no hay yo predictibilidad. las básicas de cómo va a caminar la cosa y lo que hago es, espero, a eso pero súmale, ustedes están Eso se la llama- Constitución Eso se va llama, a cambiar. técnicamente se llama ausencia de predictibilidad. Correcto, correcto. Bueno, Por pero tanto, eso se debe a que el presidente de la República, jefe del Ejecutivo, ha llegado con una bancada, con un grupo de gente que le ha metido en unas listas parlamentarias, y una vez que ha llegado, ha puesto a otro tipo de gente a manejar la economía del como país. casi siempre ocurre. Bueno, pero así nos va, pues. Ahora, tú sabes que yo creo que lo que no he terminado de entender es lo siguiente, que es las difíciles relaciones entre la política y la economía. Cada uno de nosotros habla de riesgos, ¿no es cierto? ¿Qué piensa un inversionista cuando habla de riesgos? Es que el aparataje legal me permita o no mantener una tasa determinada de ganancia o rentabilidad. Sí, eso no es la Escúchame, cosa. pero yo tengo, en fin, que reconocer también la lógica del político y del parlamento, que es, yo lo que necesito es que las cosas funcionen de modo tal de que haya un incremento de las votaciones que tenemos los actores partidarios o el crédito del parlamento. El problema es Y poder cumplir sus promesas electorales, electorales, que porque tanto si se no, le exige a la gente. ¿tú te imaginas lo que ocurriría Claro. si los partidos deciden hacer lo que se ha hecho siempre, sin cumplir sus promesas? En una situación con estos datos que tenemos, con la previsión que tú mismo haces de que a partir de agosto, escúchame, el crecimiento baja, la recaudación tributaria es incierta, las inversiones se desconocen y la gente va a estar en las calles gritando. ¿Por qué no considerar también con tanta importancia como la que se atribuye a los riesgos del inversionista, los riesgos de la clase política y de las instituciones parlamentarias? Por eso, Carlos, he escuchado el argumento. Podría ser el defensor Augusto, de los políticos. Vamos a como es el una argumento. pausa. Augusto. Por eso, con lo que Carlos estaba diciendo, si en el segundo semestre la cosa viene mal. ¿Por qué? Porque como Carlos dice, no va a haber caja, la economía no va a estar creciendo estadísticamente, porque vamos a comparar esos meses con el año anterior. Yo he escuchado el argumento de algunos sectores cercanos al MEF, al gobierno, por ahí, que no sería una mala idea que si es que se quiere preservar las bases de un modelo de mercado como el que ahora existe, que sería bueno que el señor Kuczynski mejor se vaya en julio y no en diciembre como está pensando. ¿Por qué? Porque en julio le puede dejar la posta a un ministro más o menos parecido a él. En cambio, si es que se queda hasta diciembre, por noviembre le van a estar tirando los tomates por la cara y lo que van a pedir es cámbiame de ministro, pero cámbiame a otro tipo de ministro, en cuyo caso algunos ejes centrales de un manejo económico prudente, etcétera, se pueden ver afectados porque va a haber una presión. Pero eso sugiere, en varias etapas. eso sugiere, Augusto, otra pregunta. Quiere decir de que los datos que tenemos ahora a la vista, la realidad que tenemos a la vista, es porque no está operando en la política de Kuczynski por la ausencia de algunas fajas de transmisión. Bingo. ¿Por qué? ¿Y No. cuáles son esos temas que no funcionan? Creo que, uno, el aparato administrativo del Estado no funciona todavía para que los deseos de los políticos se hagan realidad, aun si es que hubiera inclusive recursos para ello. Dos, Claro, estamos hablando en el supuesto de que la política de Kuczynski tuviera alguna chance claro, de no crear funciona resultados. porque el Estado no funciona para que eso opere, tema tradicional en el país. Dos, discrepancias dentro del gobierno que creo que en épocas turbulentas como estas comienzan a exacerbarse y a veces ser más claras. Y tres, y esto me lo dijo alguien cercano al gobierno, que no voy a revelar su nombre, el estilo del presidente, que todavía anda muy malaguoso, no se sabe por dónde va, cambia de posición, un día sí, un día acá. Entonces, esos tres factores, temas administrativos, discrepancias y un estilo cambiante del presidente, hacen que el rompecabezas le falten piezas. Lo cambiante no quiere decir ahí simplemente que está mediando justamente entre Claro, dos lo que Carlos pensamientos dice, económicos. Lo que Carlos dice, con razón es un político que tiene que manejarse en tiempos turbulentos y que tiene que acomodarse. Siempre yo veo desde la perspectiva del que dice, oye, invierto en este lugar o no, dice, como no tengo estas cosas claras, todavía no entro. Además, Toledo ha declarado que Kuczynski dura hasta el 2006. Y yo lo creo en el sentido que yo tengo la impresión que uno de sus compromisos básicos, adquiridos en Washington y en muchos lugares,
es que Kuczynski o alguien como él Kuczynski like. va, ¿no? Así es, ¿no es cierto? Va a estar ahí hasta el final del proceso. O sea, hablas tú de un kuczynskismo, digamos, más. Yo más creo que el propio sí. Kuczynski. Claro, claro. Es decir, que, y eso creo que funciona así. Sí, pues. Y eso es un dato hoy día de América Latina. Los presidentes mueren con sus líneas Ahora, económicas. la otra, Y eso es algo que hemos visto en la Argentina, perdóname, ¿no es cierto? Y eso es algo que vimos con Fujimori. Fujimori en un momento intentó cambiar, intentó poner a Dante Córdoba, intentó sacar a Camet, no pudo. Murió con su línea económica. Ese cambio es muy difícil, porque tiene que ver con los compromisos básicos ahora, adquiridos. yo tengo otra pregunta para ustedes dos, a la que puedes tú conectar tu reflexión. Es, ¿cuál es la imposibilidad de reactivar con las reglas de juego que se tienen ahora? ¿A mí se pregunta a mí o a ellos? Dijiste que... A mí ni me preguntes eso. Pues, complicado, porque lo que siento, por ejemplo, esta semana es un buen mensaje del presidente O sea, Toledo, ¿cómo poner plata en el cuando mercado, dice, ¿no? oye, este es mi ministro, estas son las reglas, etcétera. Pero a veces las semanas previa, lo que había dicho en Brasil era, oye, este ministro no me va a mandar a mí, qué buena vaina, etcétera. Pero esa es la Entonces, expresión de que no lo puede cambiar. sí, o que sufrirá con él, pues, ¿no? Mira, toda élite política pública está sometida a una doble servidumbre. Necesita de los empresarios y que la economía funcione para que haya recaudación tributaria, él pueda atender a la gente, ¿no es cierto?, y hacer funcionar el aparato público. Pero es siervo también de sus electores en la medida que son los votos que hacen posible que los tipos, en fin, se reciclen permanentemente. El asunto aquí es que la dificultad del país es que cada actor solamente tiene en cuenta su propio riesgo y no reconoce el riesgo del otro, porque es distinto al suyo. Y así como estamos, la impresión que yo tengo, visto los datos que tenemos, es que no me parece que haya arreglo a corto plazo. Y más bien creo que el curso político es hacia tensiones y conflictos. Ahora, Carlos, lo que le puede dar gasolina al gobierno y al sistema en general es que las investigaciones contra corrupción caminen. Pero esta semana también hemos visto como que se entrampan o hay una sensación de que esto no va a ningún lado. No, la sensación además es que Montesinos maneja el aparato, que la fiscal está cuestionada y que la idea de moralización de algunas personas en el gobierno, en el Poder Judicial, es invitar a Santiago Fujimori a que cuente dónde estuvo parado cuando se compró el avión presidencial, cuando no tiene ningún sentido para el único Fujimori que no se ha fugado del país, ¿no es cierto?, hasta este momento. Entonces hay un sentido de que la moralización está perdida en un laberinto y que grandes sectores, tramos de ese laberinto son dolosos. Ahora, Yo ¿qué lo creo igual diferencia, que hay- Mirko, al régimen de transición, del régimen de Toledo, en el sutil manejo, por lo menos hasta donde yo sé, Paniagua lo hizo bien, en el sutil manejo del enjuiciamiento de la corrupción? Yo vi, digamos, al régimen de transición mucho mejor parado frente a la corrupción. Yo creo que no es así. ¿No? Yo creo que Paniagua ¿Podría yo hizo equivocarme? igual. Lo que pasa es que Paniagua fue el primero que los metió adentro y eso tenía un efecto de demostración tremendo. Segundo, Paniagua los tenía que capturar y meter adentro y abrirles investigación en el mejor de los casos. Este régimen tiene que darles un debido proceso, respetar sus derechos, ser firme y emitir una sentencia. Y entonces ese es un negocio completamente distinto. Es exactamente como la economía con Paniagua. Pero mira, Esa pero- es la parte más pero complicada del No, es que ha asunto, cambiado pero la la más relación difícil. entre porque- economía y corrupción. No sé, verá claro, ¿no es cierto?, que para el caso de Paniagua, la demanda mayoritaria de la gente es que a los corruptos había que enjuiciarlos, meterlos presos, ¿de acuerdo? Y la demanda de empleo e ingresos no se... Estaba no- postergada está por el postergada. vacilón de los cuatro suyos. Una vez que Paniagua hace lo que tiene que hacer, o lo que hizo, que no es todo lo que debió hacer, la gente ya pues le toca el turno a sus demandas de empleo e ingresos. Eso cambia el escenario y por tanto probablemente las prioridades que se comienzan a dar en el sistema político a la campaña o a la batalla contra la corrupción. Pero creo que ahí el tema, vemos casos, por ejemplo, en los cuales uno siente que, uno se compara lo que cuando Paniagua estaba ahora, ciertamente la tarea es más complicada, pues ahora, ya viene todo el proceso, pero el sistema no avanza. La fiscal de la Nación, por ejemplo,
Y uno se llega si ustedes tienen más información, de que es una señora honesta, la verdad, o sea, no me parece que fuera, pero me parece que... ¿Pondría la mano al fuego? No, ahora por nadie, pero me parece que es por lo menos muy tonta o muy ingenua, y que por tanto... Se pone la mano para... Bueno, y que en todo caso no es el tipo de fiscal que se requiere en el país para un momento tan complejo como este. O cuando se dispara en la dirección equivocada, lo que Meco dice, Fujimori, Santiago, no el otro. Me parece que es el típico caso en el cual, por hacer un show político, se va por el camino incorrecto. Entonces, por tanto, como que entramos en un sistema en que las balas se disparan mal, el sistema se va entrampando y el tiempo pasa, y nos vamos volviendo viejos y esto, la gente también se va cansando. La economía no funciona, la política no funciona. Ahí hay algo que reprochar fuera del Poder Judicial, ¿no? Si de alguna manera no se han logrado reclutar figuras de primera magnitud para las tareas judiciales en este país. Y mientras eso no se pueda... Tú sabes que eso fue propósito de un día, ¿no? Y ahí se acabó. Sí, pues. Pero tú hablabas del debido proceso, es un derecho constitucionalmente reconocido, pero que tiene un desbalance, ¿no? Yo creo que todos ustedes estamos de acuerdo en el debido proceso judicial, pero el desbalance viene precisamente por el lado de los procuradores y de los fiscales, ¿no? Entonces, frente a esa aplanadora de abogados que monitorea y maneja Montesinos, ¿no? Y con muchísimo dinero de por medio, ¿no? Probablemente coimeando también en muchas instancias judiciales. ¿Qué pasa con los débiles sustentos fiscales, con las débiles investigaciones? Ya muchos procesos de Montesinos no han sido declarados que no tienen lugar a mayor investigación, ¿no? Y también está el problema de los procuradores con poca fuerza, mal pagados, con un sistema de coordinación absolutamente deficiente. Para un sistema judicial corruptón, en el mejor de los casos mediocrón, débil, este es un mega caso, pues. Entonces Claro. no está en capacidad de No atender. solo se debió, creo que todavía se podría, Sí, no claro. sé cómo, ir a la fórmula italiana y hacer una institución judicial especial para esto. Yo creo Italia que lo hizo esto con el tendría, eso instituto. es lo único que podría salvar. Yo en broma... alguna Digamos, vez- jueces sin rostro. Oye, yo hago una vez en broma en esta mesa, pero cada vez le doy más vueltas. Si este es un mega caso y el sistema judicial peruano no funciona, ¿por qué no Pero hacemos claro. cuando hay un clásico y los partidos de fútbol desconfían de los árbitros, se traen uno de Argentina, de Brasil? ¿Por qué no importamos Traernos un un juez árbitro, italiano. un juez inglés o de otro lado para decirle además, Eso podríamos para Montesinos es cambiarle mejor? a España a Olivera por Garzón, Por supuesto. una cosa de ¿no? ese Y tipo. va a entrar sin prejuicios, no sabe quién es Montesinos y entra pues inmaculado al tema y dice, y puede resolver el tema. Y evitar que a doña ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a Nelly decir? Calderón, ¿no? Blanca. se la lleven en procesión, ¿no? Claro. Y Porque la se la cosa- están llevando en procesión. Probablemente yo no la presumo a ella tampoco embarcada en algún delito, pero sí se la llevan en procesión por todos lados, ¿no? Y se requiere pues fiscales bien moscas ahorita, ¿no? Bueno, Hay más moscas que fiscales, parece ahora. hemos llegado al final de rueda de prensa. Les agradecemos su atención. Esperamos encontrarlos en la sintonía de siempre con rueda de prensa. Hasta pronto.